Buenos días, profesora. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Janet. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Buenos días. Tengan a la mano sus fichas, por favor, y enciendan sus cámaras para poderlos visualizar. Recordemos que el día de hoy tenemos el curso de literatura con el tema número 4, que es la metamorfosis de Frank Kafka. Bien, por favor, tengan a la mano sus fichas. Vamos a comenzar con la explicación. Bien, comencemos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la metamorfosis de Franz Kafka, que pertenece al movimiento, en este caso, al movimiento del vanguardismo. ¿Ya? No nos olvidemos, la palabra vanguardismo viene del término francés, en este caso, avant-garde, bien, que fue utilizado inicialmente por militares para hacer referencia, en este caso, a la primera fila. ¿Ya? No olvidemos, el vanguardismo significa, ya, vanguardia significa innovar. ¿Qué quiere decir esto? Que vanguardia, más que todo, la única regla que ellos tienen o que tenían es no respetar ninguna regla. Bien, entonces esta es la regla que tenían los vanguardistas, no respetar ninguna regla referente ya sea pues algún contexto social, entre otros, ¿no? El movimiento del vanguardista, sí, abarca no solo la literatura, sino también abarca la arquitectura, el arte, la música, el teatro y también la pintura. Bien, buscaba más que todo presentar en este caso una libertad de expresión nunca antes vista. Bien, entonces ese es el vanguardista, el movimiento del vanguardia. Entonces, vamos a mencionar aquí lo siguiente. Vamos a ir resaltando, por favor, no se olviden, resaltamos lo más importante. Y tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Se dio alrededor del año 1914, año en que comienza, vean, observen bien, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, en que de la mano, obviamente, el vanguardismo va con los avances tecnológicos, como por ejemplo los automóviles, los aeroplanos, los teléfonos y entre otros, ¿no? Otros grandes conocimientos históricos, ¿ya? Entonces, todo esto surge en el momento que se vive, despierta más que todo, ¿qué? Un nuevo comienzo en la humanidad. Ya, esta es la parte, en este caso la razón, debido al punto de partida del surgimiento de las escuelas artísticas que expresan la caída, en este caso, de lo tradicional, ¿no? El movimiento vanguardismo, en pocas palabras, es un movimiento que buscaba innovar, buscaba crecer, buscaba crear, ¿no? Y obviamente que querían, pues, eh, hacer algo que ya iba más, un poquito más, ¿no? De algo, de estar haciendo todo de forma muy tradicional, de estar repitiendo constantemente. Bien, a eso se refiere con el vanguardismo, ¿sí? Es un movimiento que busca innovar. Bien, vamos a continuar aquí, vamos a mencionar las características. Las características del vanguardismo es primero, rendir culto a la novedad y a la sorpresa. Justo lo que les decía, ¿ya? Buscar algo nuevo, innovar, crear, ¿bien? ¿Cuál es la segunda característica? Renovar completamente los recursos expresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que era cambiar, escribir un poco más, ¿no? Todo lo relaciona a qué, ya sea las imágenes, ¿no? Otros recursos que podían utilizar dentro, ¿no? De las dimensiones, en este caso, de forma interior, ¿no? De todo lo que se va a escribir. Tenemos la exploración de lo irracional, estamos hablando sobre el verso, ¿no? ¿Cómo se va a ir presentando, ¿no? Sin leyes métricas ni lógicas, en este caso ya un poema más libre, ¿no? Escribirlo de forma libre, ¿bien? Y por último tenemos introducir referencias a la vida moderna y al desarrollo, ¿bien? Estamos hablando de modos de vida, la tecnología que justo habíamos mencionado aquí, ¿no? Tecnología en el automóvil, aeroplano y teléfono durante el vanguardismo, ¿no? Y aquí también tenemos algunas escuelas vanguardistas. Profesora, escuela, sí, escuelas vanguardistas. ¿Como cuáles? Tenemos el futurismo, ¿bien? El futurismo que surge en Italia y que se va a referir a la velocidad y a la modernidad, ¿ya? Tenemos el expresionismo que surge en Alemania,
con el representante Franz Kafka. ¿Recuerdan quién era Franz Kafka? Aquí está, miren. Franz Kafka es el autor de La Metamorfosis. Es la obra que vamos a leer el día de hoy. Ya, no se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué hizo en este caso Franz Kafka? Como ustedes pueden observar, Franz Kafka le va a dar prioridad a la forma, las apariencias, dentro de lo externo, para poder expresar el alma. ¿No? ¿En qué lo va a hacer o lo va a mencionar? En la metamorfosis que ahorita vamos a leer. Luego tenemos el cubismo. Dentro del cubismo que surge en Francia, se está refiriendo al uso de figuras geométricas. Bien. Luego tenemos el dadaísmo que se dio en Suiza, ¿no? Y en el cual se va a desarrollar a través de las frases, incoherencias e inconexas. Y luego tenemos el surrealismo que también se da en Francia, bien que es representado en este caso por André Breton, quien va a mencionar y se va a tratar sobre, en este caso, el subconsciente, el mundo de los sueños, influenciado por el, en este caso, psicoanálisis. Bien, ahora vamos a continuar con la lectura sobre la obra que vamos a tratar el día de hoy, que es la Metamorfosis. Bien, para ello, Vanessa comienza con la lectura del primer párrafo de la Metamorfosis. Buenos días, buenos días. Hola. Hola, Vanessa, atento, por favor. ¿Qué se lo va a decir? Mm, Ahí está mi gordita dentro. El verso se presenta sin leyes métricas ni ¿Puedo tocar la puerta? lógicas, regido por el juego, las similitudes y el azar. Vanessa, estamos hablando de la metamorfosis, aquí, la parte final, lado derecho de tu ficha. Profesora, buenos días. ¿Yo la podría leer? Sí, Yaret, no te preocupes, termina, yo te llamo, ¿sí? Vamos, Vanessa. Ujú. La metamorfosis empieza con el despertar del Gregorio Sasma en su dormitorio y el descubrimiento que es- se había convertido en una cucaracha. Se intenta averiguar cómo funcionó con su nuevo cuerpo. Pensativo por el viaje que tenía que hacer por trabajo, amado por su familia con mucho esfuerzo, abre la puerta para enseñarles a sus padres en lo que se había convertido. Estos actúan de manera opuesta a la que pensaba Gregorio. La madre se aparta directamente de su hijo. Su padre le amenaza con un palo y le tira una manzana. Menos sabía el protagonista. Gracias, Vanessa. Está bien nomás. Gracias por la lectura. Miren, y tenemos la parte que leyó Vanessa. Estamos hablando sobre la metamorfosis, quien empieza con, en este caso, el despertar de Gregorio Samsa, que cuando él despierta descubre que se había convertido en una cucaracha, en un insecto, ¿no? Él obviamente intenta averiguar qué fue lo que pasó con su cuerpo, ¿no? Que de la noche a la mañana se haya convertido en un insecto. Entonces, él, muy pensativo, ¿no? Por el trabajo, por todo lo que tenía que hacer y por el amor que le tenía a su familia, con bastante esfuerzo, pues abre la puerta para enseñarle a su familia qué es lo que estaba pasando con él, ¿no? Pero su familia reaccionó totalmente diferente a como él creía que iba a reaccionar, ¿no? Entonces, la madre se apartó directamente de su hijo, su padre lo amenazó con un palo y es ahí cuando le van a tirar con una manzana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, Yaret? A ver, Yaret, continúa con la lectura. Yaret, Yaret Tinajeros, tu audio, Yaret, está apagado.
Yaret. Yaret no está, se fue. Fernando, continúa con la lectura. Sí, profesora, a ver. ¿De dónde era? Aquí está, Fernando. Sabía el protagonista que todo esto seguiría así a la mañana a la mañana siguiente. La familia se marcha del hogar silenciosamente. Grete, su hermana, entra en su habitación los primeros días para darle los restos de comida. Ella no estaba tan cerca de Gregorio Continúa, Fernando. como pensaba que le ayudaría a pagar una matrícula en la universidad por sus habilidades con la música Gregorio. Se da cuenta al final de que solo era para la familia una ayuda por los problemas de dinero. Gregorio Samsa muere en su habitación un día por la mañana. La familia se alegra de su pérdida, pero Niende al estar frente a sus vecinos. Estos escriben despedidas a sus jefes, directores del colegio y se marchan de la casa con alegría. Bien, gracias Fernando y Vanessa por la lectura. Miren, ustedes están observando la historia de Gregorio Samsa, una persona que de la noche a la mañana se convierte en un insecto. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dentro de unos momentos van a observar un video de forma muy detallada qué fue lo que pasó con Gregorio Samsa, ¿ya? Pero antes vamos a mencionar los datos que nos va a generar la obra. Estamos hablando de un género narrativo porque nos está narrando toda la situación de lo que pasó, en este caso, lo que pasó Gregorio Samsa. Bien, la especie es una novela. El autor, ya ustedes lo conocen, es Franz Kafka. El tema es la deshumanización del hombre, ¿no? ¿Por qué deshumanización? Porque no se mortifican, no sienten nada al ver a una persona que ellos querían que se convierte en un insecto, ¿no? ¿Cómo lo tratan? ¿No? Los personajes, Gregorio Samsa, el personaje principal, tenemos a Grete, tenemos a su madre, padre, jefe y la sirvienta. Y en estos momentos ustedes van a conocer quiénes son todos ellos. A ver, me da un momento. Está, a ver, por aquí. Van a poder observar un video en la cual se les va a mencionar un poco más a detalle sobre la historia de Gregorio Samsa. Observen por favor bien el video y ahí ustedes van a identificar qué fue lo que pasó exactamente con el personaje. My Life, la metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, Gregorio Samsa se levantó y descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en la cama sobre un duro caparazón. Su abdomen era de color marrón y al alzar la vista vio que tenía numerosas patas que se agitaban descontroladamente. Miró a su alrededor y su habitación parecía la misma de siempre. Sobre la mesa estaba el muestrario de paños, necesario para su trabajo de viajante de comercio. Y en la pared estaba colgada la imagen de una mujer vestida en ropa de piel, que había recortado recientemente de una revista. Acostado sobre el caparazón, notó la lluvia que aparecía desde su ventana y se puso a pensar en lo cansado que era su trabajo. Viajar todo el tiempo, estar atento a los enlaces en los trenes, la comida mala y la incapacidad de hacer relaciones duraderas. Pensó en volver a dormir y olvidarse de lo que estaba ocurriendo, pero entonces recordó que no podía llegar tarde a trabajar, que aún tenía que aguantar 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres. Puso la vista en el despertador sobre la mesa y se sorprendió. Se había quedado dormido y no había escuchado la alarma. Su intención era haberse levantado a las 4 para coger el tren de las 5, pero ahora eran casi las 7 menos cuarto y el último tren salía a las 7. En un intento de salir de la cama, Gregorio se da cuenta que el caparazón es muy pesado y no puede moverse con facilidad. Además, siente un dolor y un comezón que tiene en el costado. Al mirarlo, nota que el área está cubierta de puntos blancos. De repente, en su intento de no llegar tarde al trabajo y ser reñido por su jefe, la madre de Gregorio toca la puerta de su habitación. Le pregunta si está bien o si se encuentra muy enfermo para ir a trabajar. Gregorio le responde a su madre que está bien, pero al hacerlo se da cuenta que su voz ha cambiado por un chirrido. Apenas logra entender sus palabras y por eso responde lentamente en un intento de que su familia no note el cambio en su voz.
Pero su padre no se conforma con la respuesta, porque enseguida toca fuertemente la puerta buscando que Gregorio ceda y diga la verdad de lo que le ocurre. En ese momento agradece el hábito que tiene de cerrar la puerta con llave siempre que vuelve del trabajo. Gregorio vuelve a balancearse en la cama para intentar salir. Cuando está a punto de caerse de la cama, alguien toca la puerta de casa. Es el gerente de su trabajo, que ha venido a casa a preguntar si Gregorio está bien y en condiciones para ir al trabajo. Gregorio se sorprende y con un balanceo intenso cae de la cama al suelo de su habitación. El gerente escucha el ruido y remarca que algo sucede ahí dentro. El padre de Gregorio le vuelve a pedir que abra la puerta, pero Gregorio se niega a hacerlo. El gerente sospecha del comportamiento de Gregorio y le acusa de robar dinero de la empresa y de no responsabilizarse de los pagos que debe hacer. Además, resalta que las ventas de Gregorio últimamente no han sido muy buenas. Esto ofende a Gregorio, quien intenta convencer al gerente de que no hay nada malo con él y que vuelva a la oficina e informe que llegará pronto a trabajar. Al otro lado de la puerta, escucha a sus padres y al gerente criticar su comportamiento y actitud de la mañana. Gregorio consigue llegar hasta la puerta y nota que sus patas dejan un rastro de líquido pegajoso marrón en la puerta. Apoyando todo el cuerpo en la puerta, la abre de un lado y logra arrastrarse al salón de la casa. La revelación de su nueva forma sorprende a sus padres y al gerente. Gregorio intenta defender su situación al gerente, señalando que los viajantes de comercio generalmente son objeto de críticas y rumores. Pero el gerente no le escucha y se aparta de la puerta disgustado. Gregorio intenta seguirle para impedir que genere rumores sobre él. Su cuerpo se tambalea al suelo, pero por primera vez desde que se despertó, consigue controlar sus patas y atravesar el salón. El gerente corre y sale de la casa. Gregorio intenta perseguirle, pero sus movimientos solo asustan a su madre y cae desmayada. Como resultado, su padre coge el bastón del gerente y un periódico enrollado. Con varios golpes intenta regresar a Gregorio a su habitación. Gregorio aún no controla los movimientos de su nuevo cuerpo y tarda mucho en volver a entrar a su cuarto. Por un momento, Gregorio se queda atascado entre el marco de la puerta, pero su padre, con un fuerte golpe, consigue desatascarlo y meterlo en la habitación. Una vez dentro, Gregorio escucha a su padre cerrar la puerta dejándolo solo en la habitación. Después de que la puerta se cierre, Gregorio no escucha nada más que el silencio al otro lado. Gregorio vuelve a despertar más tarde y al acercarse a la puerta siente un dolor en su lado izquierdo y se da cuenta que se ha lastimado una de sus patas por la mañana. Lo ha despertado el olor a comida. Cuando gira la cabeza encuentra un poco de pan y leche que ha dejado su hermana, Grete. Le sorprende que lo que antes era su comida preferida ahora le repugna. Gregorio la deja a un lado y percibe el silencio que hay a su alrededor. Su padre solía leer el periódico en voz alta a su madre y a su hermana, pero esta vez no lo hace. Entonces se pone a pensar sobre el futuro de su familia. Al tener trabajo era capaz de dar dinero a su familia para que pudieran mantenerse. Le preocupaba el destino de su familia ahora que se había quedado sin trabajo. Para alejarse de sus pensamientos, Gregorio se puso a dar vueltas en su habitación. Ya no se sentía cómodo allí dentro. El techo era demasiado alto para él, así que decidió que el mejor sitio para esconderse sería debajo del sofá. A la mañana siguiente, Gregorio despierta con el sonido de la puerta abriéndose. Su hermana lo mira y asustada cierra la puerta de un golpe. Al cabo de unos momentos vuelve a entrar y se da cuenta de que Gregorio no ha tocado el pan y la leche que le había dejado. Al salir de su escondite, Gregorio ve que su hermana le ha cambiado la comida que le había puesto y feliz se come los restos de vegetales podridos y queso mohoso, pero no toca nada de la comida fresca. Cuando escucha la llave de la puerta, corre de vuelta al sofá y deja que su hermana entre a limpiar. Aquel primer día, Gregorio escuchó por casualidad los comentarios de su padre acerca de la situación económica de la familia. La situación no estaba tan mal, porque cuando el negocio de su padre fracasó, aún quedaba un poco de dinero, lo suficiente para mantenerlos con vida. Su padre además explicó que el dinero que ganaba Gregorio no se usaba por completo para pagar los gastos de la vida de la familia, sino que se destinaban a los ahorros. Gregorio se enfadó con su padre por no haber usado el dinero para pagar la deuda que tenían, ya que así él podría haber renunciado a su trabajo hace tiempo. Pero entonces escucha a su padre anunciar que los ahorros le servirían a la familia para mantenerse por 1 año o quizá 2, pero que tendrían que buscar empleo todos. Esto deprime a Gregorio, siente que la transformación solo ha traído problemas a casa. Aún después de 1 mes, la familia de Gregorio no logra acostumbrarse a su nueva forma. Grete continúa dejándole comida, pero no es capaz de mirar a Gregorio sin disgusto. Cuando entra en su habitación, la escucha abrir la ventana y tomar aire. No soporta el olor que Gregorio deja.
Así que para intentar obtener el perdón de su hermana, Gregorio decide cubrirse con una sábana cada vez que ella entre a su habitación. Pero en lugar de recibir un agradecimiento, su hermana solo agradece que no tiene que mirarle al entrar. Gregorio pasa los días arrastrándose por las paredes de su habitación y descubre que le agrada quedarse colgado del techo. Aquí se deja ir por completo y a veces olvida que se ha convertido en un insecto y cae al suelo por el rastro del líquido que va dejando. Grete se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacar todos los muebles de su habitación para darle más libertad de movimiento. Pero cuando le pide ayuda a su madre, ella se pregunta si es la decisión correcta. Teme que al hacerlo estarán aceptando el hecho de que Gregorio será por siempre un insecto. Gregorio quiere decirles que él sí quiere quedarse con sus cosas, así que cuando salen por un momento de la habitación, abandona su escondite debajo de la sábana y se pone sobre la imagen de la mujer vestida con un abrigo de piel. Entonces su madre y su hermana vuelven a la habitación. La primera en ver a Gregorio es Grete y rápidamente le dice a su madre que no entre en la habitación. Pero es muy tarde. Cuando entra y ve a Gregorio en la pared, cae desmayada en el sofá. Grete corre al salón a buscar algún remedio para ayudar a su madre. Mientras, Gregorio permanece en su habitación mirando a su hermana desde la puerta. Cuando Grete se gira y ve a Gregorio, se asusta dejando caer una botella de medicamento al suelo. Mientras Grete intenta despertar a su madre, Gregorio da vueltas por la habitación hasta marearse y caer de espaldas sobre el suelo. De repente, el padre llama a la puerta de casa y Grete le abre. Cuando ve que la madre está tirada en el suelo, le pregunta a Grete qué es lo que ha ocurrido. Ella le responde que Gregorio se ha escapado y en consecuencia su madre se ha desmayado. Al ver a su padre enfurecido, Gregorio escapa corriendo a su habitación. De un golpe, el padre de Gregorio entra en el dormitorio. Gregorio se da cuenta de que su aspecto ha cambiado desde su transformación. Desde que comenzó a trabajar en el banco, el uniforme que lleva le da una mejor apariencia. Su padre intenta atraparlo, pero Gregorio es muy veloz y consigue escapar rápidamente, hasta que, en una medida desesperada, su padre comienza a lanzarle manzanas y consigue darle con una en la espalda. Gregorio, dolorido, permanece en el suelo. La herida de la manzana tardó un mes en curarse, pero como nadie se atrevía a acercarse a Gregorio, la manzana se mantuvo en su caparazón. Aún así, la familia le dejaba la puerta un poco abierta por las tardes, y Gregorio aprovechaba estos momentos para observarlos reunidos en el salón. Todos los miembros de la familia habían conseguido empleo. Su padre trabajaba en el banco, su madre era costurera y Grete trabajaba por las mañanas de vendedora, mientras que por las tardes aprendía francés y taquigrafía. Gregorio descubrió que las finanzas de la familia no mejoraban. Tuvieron que vender la joyería familiar y se quejaban de los gastos de vivir en un apartamento tan grande, pero sentían que no podían hacer nada al respecto porque no sabían qué hacer con Gregorio. Además, Gregorio se dio cuenta de que habían contratado una asistenta para ayudar con la limpieza de la casa. Pero a diferencia de la que tenían antes, esta mujer no le tenía miedo a Gregorio. A veces incluso le llamaba bicharraco. Cuando él intentó atacarla una mañana, ella lo amenazó con una silla. Unos días después, la familia decidió recibir a 3 huéspedes en el apartamento para ganar un poco más de dinero. Y para hacerles espacio, la familia utilizaba la habitación de Gregorio como almacén, dejándole contenedores de basura y muebles que ya no servían. Los huéspedes comían en el comedor junto al resto de la familia, y en esos momentos la puerta de la habitación de Gregorio permanecía cerrada. Hasta que una noche, la asistenta accidentalmente la dejó entreabierta y Gregorio decidió observar a los huéspedes. Mientras comían, Gregorio permaneció en su habitación. De repente escuchó a Grete tocar el violín. Era la primera vez que la escuchaba tocar desde que se había transformado. Al escuchar la música, los huéspedes le pidieron a Grete que tocara el violín en el salón. Cuando Grete volvió a tocar, Gregorio sacó la cabeza por la puerta. No le importaba si los huéspedes lo descubrían porque le encantaba escuchar a su hermana tocar el violín. Quería acercarse a ella para pedirle que tocara en su habitación, pero estaba a medio camino cuando uno de los huéspedes lo vio. Los 3 se sorprendieron al mirar a Gregorio, pero enseguida se enfadaron al darse cuenta de que durante todo este tiempo habían compartido un espacio con un insecto asqueroso. Enfadados, los huéspedes le informan al padre de Gregorio que se irán del apartamento sin pagar ni un céntimo, y uno de ellos amenaza con demandarle. Cuando entran en su habitación, Grete se pone furiosa y le insiste a su padre que deben encargarse de Gregorio. Apenado, Gregorio comienza a caminar de regreso a su habitación. Sus movimientos asustan a Grete, pero luego su familia reconoce que su intención nunca fue causarles daño y le dejan que vuelva a su habitación. Cuando Gregorio entra, Grete cierra la puerta con llave. Una vez dentro, Gregorio comienza a sentirse cómodo. Sus dolores desaparecen y la herida de la manzana deja de molestarle.
Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, Gregorio deja caer su cabeza al suelo y muere. Por la mañana, la asistenta descubre el cuerpo de Gregorio en su habitación y se lo anuncia a la familia. Una vez que la asistenta limpia toda la habitación, la familia toma la decisión de despedirla y de echar a los huéspedes del apartamento. La familia se tomó el día libre y cogieron un tranvía hacia el campo. No podían quejarse de sus vidas. Todos tenían trabajos buenos y ahora que ya no estaba Gregorio, podrían mudarse a un apartamento más pequeño. Además, el señor y la señora Samsa estaban de acuerdo en que era hora de buscar un marido para Grete. ¿Conocías la metamorfosis de Kafka? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte si quieres ver más resúmenes. Bien, vamos a continuar. Miren, como ustedes han podido observar en el video de una forma muy detallada, mucho más amplio, pues, Fernando, yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que pasó con Gregorio Samsa? ¿Qué le pasó al final de la historia? Murió. Se murió. Murió, ¿verdad? Murió. Bien. ¿Qué pasó con su familia de Gregorio Samsa? ¿Qué fue lo que pasó? Que se murió su tablet. ¿Está bien su tablet? A ver, Se transformó. Fernando, ¿qué fue lo que pasó con su familia de Gregorio Samsa? Se ¿Qué pasó? mudó a otro lugar. Correcto, ¿verdad? Se fueron, se mudaron, lo dejaron, ¿no? Todo de acuerdo a la situación en que él se Pero encontraba. cuando Gregorio se convierte en una cucaracha. Y el 5 de noviembre. Ajá, Cuando Gregorio se murió. No es en mi tablet. Solo se murió Gregorio cuando era una cucaracha. correcto, ¿no, Vanessa? Entonces, eso fue lo que pasó cuando estamos hablando en este caso, con Gregorio Samsa. Bien, entonces ya recordamos, hemos hablado de qué es en este caso el género, la especie, el autor y el tema. Entonces, vamos a completar el siguiente mapa de acuerdo a lo que hemos observado y de acuerdo a lo que hemos leído. Yo les pregunto, aquí vamos a agregar el género, ¿sí? Se ha movido, por favor, le agregamos aquí, agregamos el tema del género. Bien. Muy aparte del género, por favor, vayan escribiendo ahí en la parte de arriba, que se ha movido un poquito el documento. Ya, documento, tengo género y también tengo el movimiento. Movimiento. El otro esquema que está hablando sobre el género y sobre el movimiento, aquí en la parte de arriba de las dos fichas. Yo les pregunto a ustedes, a ver, Vanessa, Yaret, Fernando, ¿cuál es el género de la obra La Metamorfosis? A ver, ¿de qué género estamos hablando? ¿A qué género nos referimos con la metamorfosis? Estamos hablando de la obra. Fernando, Vanessa, sus audios están apagados. ¿A qué género pertenece? A convertirnos animales, profesora. A género narrativo. Un género narrativo. Correcto, ¿no? Al género narrativo. Bien, Yaret, justo lo que nos has comentado, ¿no? Es lo que se está narrando en la historia, ¿verdad? De cómo en ese caso el personaje se convirtió en un insecto. Bien, muy bien, Yaret. Continuamos. Yo les pregunto, ¿a qué especie pertenece la obra? Si estamos hablando de que es un género narrativo, especie que viene a ser, según lo que hemos mencionado en el texto. Una novela, profesora. Correcto, Yaret, estamos hablando de una novela. Bien, vamos escribiendo, vamos a ir completando. Y de acá, y de paso aquí mencionamos especie, una novela. Bien. Y yo les pregunto a todos ustedes, a ver, para que recuerden un poquito, ¿no? Y les digo, ¿quién es el autor de la historia? ¿Cómo se llama? El personaje, disculpen, ¿quién es el personaje de toda la historia? ¿Cómo se llama? ¿Quién se convirtió en un insecto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gregorio Samsa. Correcto, ¿no? El que se convirtió en un insecto fue Gregorio Samsa. ¿Y la obra de la Metamorfosis, quién lo escribió? A ver, ¿quién lo escribió? Metamorfosis.
¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo les había dicho que se llamaba? Si yo digo la metamorfosis de Frank Kafka, ¿cómo se llama el autor que lo escribió? ¿Cuál es el nombre del autor? A ver, Fernando, Yared, Benjamín. ¿De quién estamos hablando? Autor de la obra de la metamorfosis. A ver, me ha mandado un mensaje al Zoom. Correcto, ¿no? Estamos hablando de Frank Kafka, el autor, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de Frank Kafka. ¿A qué movimiento pertenece? Hemos hablado al principio. ¿Cuál es ese movimiento al que está perteneciendo? ¿Cómo se llama ese movimiento al que hemos explicado en un principio? A ver, los escucho. Vanguardismo, profesora. Correcto, Yareli. Estamos hablando del vanguardismo. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién es el protagonista? ¿Quién se ha convertido en un insecto? ¿Quién fue? Gregorio. Correcto, ¿no? Estamos hablando de Gregorio Samsa. ¿Ya? No se olviden, estamos hablando sobre Gregorio. A ver, un momento. Ahí está. Gregorio Samsa. Ah, él es el protagonista de la historia. Continúo, les pregunto, quién fue su enemigo en un principio? A ver, ¿quién fue? ¿Quién habrá sido? Su jefe, profesora. Y su papá. Ya, correcto, Yaret, Fernando. Porque ellos eran los que más le maltrataban. Y Correcto, profesora, ¿por qué no ¿no? traes cosas fichas si yo he estado la mayoría del tiempo? Ahí está. Muy bien, Fernando, muy bien, Yaret. Claro, ¿no? Estamos hablando del jefe, ¿no? El jefe y su papá, que fueron los personajes que les más lo maltrataban al pobre de Gregorio Sanz. No, ellos son. Entonces yo le pregunto, ¿cuál fue el final de Gregorio Samsa? ¿Qué pasó con él al final? Murió, profesora. Se murió Gregorio Samsa. Correcto, No, ¿no? papi, se murió. Muy bien, Vanessa, muy bien, Yael, ¿no? ¿Qué pasó con Gregorio Samsa? Él murió al final, ¿no? Después de haber pasado por toda una vida tormentosa, ¿no? Simplemente porque se convirtió en un insecto, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar de ello, ¿bien? Mientras terminan de escribir, yo voy mencionando aquí lo siguiente, ¿sí? En la obra nos estamos hablando sobre la metamorfosis. El género es un género narrativo, especie presenta una novela. El autor, no se olviden, estamos hablando de Frank Kafka. Movimiento, pertenece al movimiento del vanguardismo. Y el protagonista es Gregorio Sams, ¿no? El personaje que se convirtió en un insecto. Y el enemigo, pues tenemos aquí al jefe como punto principal. ¿Y qué pasó al final con Gregorio Samsa? Al final, él, como ustedes mismos ya lo han mencionado, él murió. Bien, entonces, vamos a continuar con responder las siguientes preguntas. Bien, Fernando, Fernando, tengo un usuario con tu mismo nombre, ¿eres tú? A ver, no. ¿Cuál? No, tengo en la sala de espera a un estudiante con tu mismo nombre. Te pregunto si eres tú. Te voy a preguntarle a mi madre que si está intentando ingresar restos. Ya, está bien. Ahí me avisas, porfa, para poder admitir. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Continuamos, Era atentos. mi mamá. ¿Es tu mami? ¿Vas a cambiar de usuario, Fernando? No, pero yo sí, yo estoy bien acá. Ya. Entonces, a ver, vamos a admitirle, a Que ver. tal vez está intentando poner, a ver, intentar ver si la cámara está bien, porque como en el otro usuario que está intentando ingresar, porque el otro usuario no tiene cámara.
Y estoy intentando, creo que probar, algo así, no sé. Ya, ahí está, ya ingresó. A ver, ¿qué pruebe un ratito? Listo, continuamos. Pasamos ahora a las siguientes preguntas. Yo te pregunto, a ver, yo les pregunto y les digo, a ver, ¿dónde están? Les pregunto a todos, ¿cómo es el final de la metamorfosis? ¿Cómo termina la obra? A ver, Muriendo, profesora. correcto, Yare, ¿no? Con la muerte de, La muerte de ¿de quién? ¿Quién Gregorio murió? Samsa. Gregorio San, Correcto, profesora. muy bien, de Con la muerte de Gregorio Samsa. Muy bien, ¿no? Así termina la historia, ¿no? Con la muerte de Gregorio Samsa. Escriban, por favor, mientras yo voy anotando sus participaciones ustedes. Bien, vayan escribiendo. Y vamos a responder así la segunda pregunta. Vamos, terminen de escribir, terminen y luego continuamos, ¿no? Estamos hablando sobre la obra de la metamorfosis. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué la hermana se molestó con Gregorio? ¿Sabes? ¿Recuerdan por qué? Porque salió cuando estaba cantando y todos los huéspedes se asustaron, profesora. Correcto, Yaret, muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué se molestó? Simplemente porque salió de su cuarto, ¿no? No debió haber Porque salido. salió de su cuarto. Exacto, ¿no? Correcto, porque salió de su cuarto, correcto. Bien, entonces terminen de escribir, por favor. Bien, mientras respondo una pregunta aquí, a ver, Ya está. dice, ya muy bien, Vanessa. Said, nuestras clases recién comienzan a las 10. De 9 a 10, yo no sé con qué curso te toca. Conmigo te toca de 10 a las 11. Said, creo que te has ¿Sí, confundido. mi? Te has confundido de horario porque conmigo las clases comienzan a las 10, no de 9 a 10. No, ahí había visto un link que ponía de 9 y también 10. Así, ahí entraron. Por eso. Debe ser la otra clase, Said, porque mi horario está de 10 a 11. ¿Ya? Porque es el horario que nos toca siempre. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿En qué se convirtió Gregorio Samsa? A ver. En un insecto. Correcto, se convirtió en un insecto. Escribimos, por favor. No se olviden que si el Zoom se corta, regresamos todos por el mismo link para poder continuar con las clases, ¿ya? No se olviden porque la asistencia se toma al final y con las cámaras encendidas, ¿eh? Entonces, pregunta número 3. ¿En qué se convirtió Gregorio Samsa? Se convirtió en un insecto. ¿Ya? En un insecto. Entonces, terminamos de escribir para luego responder a la última pregunta, ¿no? Que es la pregunta en relación a qué es lo que le pasa a Gregorio. Bien, vayan terminando, por Ya favor. está. Bien, Vanessa, ya está terminando. Benjamín, Fernando. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos aquí. Nos quedamos en la cuarta pregunta y la última. ¿Por qué le arrojan la manzana a Gregorio? A ver, ¿recuerdan por qué le arrojaron? Porque su porque, porque, porque el papito le arrojó la manzana.
Claro, ¿no? Pero ¿por qué le arrojó? Miren, recordemos qué pasó aquí. Miren, en el texto dice, estos actúan de manera opuesta a lo que pensaba Gregorio. Está hablando de su familia. La madre se apartó directamente de su hijo, su padre le amenaza con un palo y le tira una manzana. ¿Por qué creen que le tiran una manzana a Gregorio? Sí, pero sácalo, no pasa nada, ya quedó. Porque tendría miedo. Correcto, ¿no? Porque tenían miedo, ¿no? Ustedes que fueran, si están tranquilos en sus casas y de la noche a la mañana, no sé, algún familiar se convierte en un insecto y sale de su cuarto, ¿no? Ustedes reaccionarían igual, ¿no? Tendrían miedo, ¿no? Tendrían bastante miedo. Entonces, ahí está. Terminen de escribir, por favor, las preguntas para luego continuar. Bien, vamos terminando. Recordemos que estamos hablando sobre la obra de la Metamorfosis de Frank Kafka. No se olviden, por favor. Bien. ¿Terminaste, Vanessa? Y terminé. Bien, Fernando, Said, Benjamín, ¿cómo van? Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Observen aquí, por favor, estamos hablando sobre la metamorfosis de Frank Kafka, ¿ya? ¿Qué pasó con este personaje? Este personaje pertenece al movimiento del vanguardismo y en la cual va a escribir su obra La Metamorfosis. Bien, La Metamorfosis es una obra que nos va a narrar la historia de Gregorio Samsa, un personaje que se va a convertir en un insecto y pasa por ciertas dificultades para poder lograr estar bien y poder sobrevivir, ¿no? Pero al final ya ustedes saben qué fue lo que pasó con Gregorio Samsa, ¿no? Él murió. Entonces, vamos a continuar aquí. Vamos a continuar aquí. Respondemos las siguientes preguntas. Y vamos a ordenar de forma cronológica cuáles son los hechos principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí 4 oraciones en las cuales ustedes van a enumerar y van a escribir, ¿no? ¿Cuál es el hecho número 1, el 2, el 3 y el 4? Ejercicio número 2, ustedes van a relacionar las figuras con el tema del desarrollo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a escribir aquí en la parte de abajo todo lo relacionado a las imágenes que tienen aquí. ¿Ya? ¿De referente a qué, profesora? Obviamente a lo que ya ustedes conocen, ¿no? ¿Qué representa esta manzana, esta persona y a esta imagen de notas musicales? Luego van a escribir verdadero o falso según corresponda cada afirmación. Ya ustedes me dirán si es verdadero o si puede llegar a ser falso. Luego van a ordenar las letras de forma cronológica y van a descubrir aquí una palabra secreta. ¿Bien? Y por último, tienen preguntas para marcar referente al tema que hemos trabajado el día de hoy. Bien, entonces yo les pregunto, ¿tienen alguna duda referente a lo que se está dejando, la actividad o alguna pregunta? ¿Todo claro? Vanessa, Fernando, Benjamín, Said, Yaret. A ver qué me dicen en el chat, me dicen que sí. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Yo les pregunto, ¿a qué género pertenece la obra? ¿Qué será? ¿A qué género pertenece la obra? A ver qué me dicen, Vanessa, A Benjamín. novela, profesora. Género, Yaret, género. Narrativo, profesora. Narrativo. Correcto, muy bien. ¿A qué movimiento pertenece la obra? Vanguardismo, profesora. Muy bien, vanguardismo. ¿Qué pasó al final con Gregorio Samsa? Murió, profesora. Murió, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la obra? Murió. ¿Quién es el autor de la obra La Metamorfosis? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el autor? Gregorio Samsa, profesora.
No, Yaret, el autor, la persona que escribió la obra, el que escribió. Franca. Frank Kafka. Franca. Frank Franca. Kafka. Correcto, bien. Ya no se vayan a olvidar, Canta. Benjamín, muy Sí, era bien. Franca. Vanessa, muy bien. Ahora sí, Yaret. Yaret, ¿quién es el autor de la obra La Metamorfosis? Canca, profesora. Correcto, Yaret. Él es el autor de la historia. Muy bien, felicidades a cada uno de ustedes. Sí, entonces voy a tomar asistencia de un momento y de acuerdo a eso estamos finalizando las clases el día de hoy. No se olviden, por favor, subir sus actividades al grupo de WhatsApp de tareas para poderlos revisar. Bien, eso sería todo respecto al curso de literatura. Ya nos estamos viendo el día de mañana en el curso de razonamiento verbal. Bien, nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesora. Cuídate, Yaret. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao.